Se visualiza lo que sí, los demás, ya, perfecto. Ok. Bien, vamos a pasar a otro tema, que básicamente nos vamos a enfocar a la planificación de la auditoría informática, ¿no? Tomando en cuenta los riesgos, vamos a aprender también cómo definir un nivel de riesgo y de qué manera vamos a priorizar, dependiendo al nivel de riesgo, priorizar para que podamos de esa manera mitigar ese riesgo, controlar ese riesgo a través de diferentes controles que vamos a agregar. Entonces eso lo vamos a hacer yo creo que el viernes de manera práctica. Y ahora vamos a ver algo de la teoría justamente sobre las fases de auditoría informática. En este caso, estas fases son las siguientes, ¿no? Planificación y preparación, una de las fases, una segunda fase que es la ejecución, el análisis y evaluación, que prácticamente ahí es donde vamos a definir qué nivel de riesgo tiene el hallazgo que hemos identificado. Y tenemos la elaboración del informe, posteriormente una última fase que sería el seguimiento. Si bien nosotros vamos a dar el informe, pero posteriormente se tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Seguramente en el informe vamos a dar algunas sugerencias, algunos controles que se deben agregar, pero al hacer el seguimiento, pues nosotros vamos a evidenciar si realmente se está agregando ese control y se está llegando a, más que todo, valga la redundancia, de controlar justamente esos riesgos que se han identificado. Bien, entonces vayamos viendo cada una de las fases. Si nos da tiempo, pues vamos a ver lo que es los riesgos directamente. Bien, pero vayamos viendo cada una de las fases, ¿no? Tenemos una fase que es la planificación y preparación. En esta fase nosotros vamos a determinar qué enfoque estratégico es el que vamos a realizar, ¿no? Y también tenemos que, de alguna manera, delimitar, ¿no? ¿Qué se va a evaluar? ¿Bajo qué criterios vamos a desarrollar esa auditoría antes de que podamos intervenir esos sistemas, ¿no? Si va a ser prácticamente la parte del hardware, va a ser la parte lógica, la parte de sus procesos, tenemos que delimitar, ¿no? Antes de que empecemos a ejecutar directamente, ¿no? Y bajo qué marco normativo es el que vamos a aplicar, ¿no? Tenemos que definir con qué estándar o con qué mejores prácticas vamos a comparar esa infraestructura que tiene esa empresa, ¿no? Y, bueno, vemos acá en la diapositiva, puede ser el marco normativo de COVID, la ISO 27001, ITIL, algunas normativas legales, o quizás las políticas internas que tiene la empresa, ¿no? Y por otro lado, lo que es la evaluación preliminar, ¿no?, de esos riesgos. Identificamos más que todo a un nivel macro las áreas más críticas para priorizar directamente el análisis posterior, ¿no? Vamos a ver los tiempos, qué recursos se están utilizando, qué procesos son los que se están ejecutando al momento de quizás hacer un registro de alguna venta, por ejemplo, decir, ¿no?
Y el cronograma, ¿no? El plan y el cronograma de auditoría justamente va a ser un documento que vamos a presentar, un documento formal, aprobado, en el que se va a ir detallando todos los objetivos, las fechas, el equipo de auditor responsable, ¿no? Las herramientas que se van a utilizar, las técnicas y, lo más importante, qué áreas son las que se van a auditar. En esta fase de planificación, básicamente se realiza de esa manera, ¿no? Vayamos viendo la otra fase, la fase 2, que es la fase de ejecución, ¿no? El trabajo de campo. Su objetivo es directamente recopilar evidencias, ¿no? De una forma objetiva para que posteriormente podamos sustentar las conclusiones, ¿sí? Entonces, va a estar justamente el levantamiento de información, ¿no? Vamos a tener que aplicar las entrevistas como una técnica, cuestionarios, los mismos checklists, quizás una revisión documental, ¿no? De sus manuales de usuario, las políticas de seguridad, los diagramas de red, podríamos también evidenciar de qué manera se está trabajando y ver las pruebas de cumplimiento también, ¿no? En esta fase de ejecución. Verificar si el personal o los sistemas realmente siguen esos procedimientos de control que se ha establecido directamente dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si se ha hecho una desvinculación a un personal y tenía acceso al sistema, si se está dando de baja ese mismo día de la desvinculación, ¿no? Y no así que se está haciendo una desvinculación o dar de baja al acceso al sistema posterior a su desvinculación, ¿no? Podría ser después de una semana. Entonces, si aún tiene acceso al sistema, entonces esa persona que ha sido desvinculada puede hacer cualquier proceso o algún registro o eliminación dentro de esa información que tiene la empresa, ¿no? Entonces tenemos que también evidenciar si esos procedimientos se están desarrollando conforme a esos controles que se han establecido dentro de la empresa. Y tenemos también las pruebas sustantivas y técnicas, ¿no? Las pruebas de cumplimiento, evaluaciones directas y prácticas a la infraestructura tecnológica que tiene justamente esa empresa. También vamos a ir escaneando algunas vulnerabilidades, justamente el propio sistema, ¿no? Y si es necesario, hacer una revisión del código fuente, analizar los logs, ¿sí? Lo habíamos visto también, y las pruebas, ¿no? Las pruebas necesarias para evidenciar si todo lo que se está registrando es de forma correcta. A ver, vamos a ver si están atentos. ¿Qué eran los logs? Voy a colocar acá para que puedan recordar. Logs. ¿Qué eran los logs? Dice, los logs eran los registros automáticos. Pueden ser registros automáticos, cronológicos que puedan documentar eventos o pueden ser algunos errores y actividades dentro de un sistema. Bien, gracias, Gabriela. Es como una caja negra, creo. Sí, correcto, está bien. A ver, ¿alguien más que quiera? Es un registro automático de quién, cuándo y qué hizo en el sistema. Perfecto,
Gracias, Graciela. ¿Graciela qué es? Graciela Quiscachilla. Ya, gracias. Sí, prácticamente dentro de todos los sistemas que vamos a, bueno, ustedes van a evidenciar o utilizar en este caso, van a existir esos famosos logs, donde de forma automática se va a registrar qué es lo que hace un determinado usuario, ¿no? Qué registros ha hecho, qué ha modificado, en qué momento, qué día, qué hora, ¿no? Qué fecha, qué hora. Esos son los famosos logs. Entonces, dentro de esos logs, vamos a poder también hacer una auditoría. ¿Qué usuarios tienen acceso según el rol que se le está dando? ¿Qué usuarios tienen acceso al sistema? Puede ser que dentro de los roles a uno de sus usuarios se le esté dando un rol que no es adecuado, ¿no? Entonces vamos a poder verificar y quitarle ese rol. Pero al momento de hacer esa auditoría, en este caso, si yo tengo el rol solamente de ventas, solo tendría que hacer esas operaciones, ¿no? Esas acciones, solamente de vender algún determinado producto, y no así un rol de que pueda cambiar quizás o eliminar, no sé, alguna otra operación que no sea parte de ese rol que se ha definido. Y bueno, más adelante vamos a ver esa situación sobre los roles también, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Pero a priori les digo que dentro de un sistema tenemos roles de acceso, ¿no? Y si hablamos sobre el sistema académico de la universidad, hay los roles, ¿no? Tenemos un rol seguramente de la secretaria que va a subir los horarios de los docentes, podría ser un rol de estudiante, ¿no? Que solamente va a poder visualizar las materias que se le ha programado, las notas, quizás algunos reportes que podría realizar, ¿no? Y el rol de docentes, que prácticamente es la persona que va a subir las notas, va a poder descargar la lista de estudiantes, cargar las notas, ¿sí? Dependiendo al tiempo establecido que se habilita, ¿no? No olvidemos que hay una habilitación de cierto tiempo y una vez que finaliza, se va a bloquear, ¿no? ¿Y quién es el que habilita? Seguramente será el director, quizás una persona superior del rol de acceso, para que se pueda. Entonces, cada rol de acceso va a tener diferentes funcionalidades, ¿no? Dependiendo a ese nivel de rol. Entonces, puede ser que al momento de asignar los roles, se equivoquen, ¿no? No sé, agregarle, por ejemplo, a un estudiante el rol de docente, por ejemplo, ¿no? En el caso, no sé, por equivocación podrían agregarlo, digamos, ¿no? Entonces, esos casos son los que hay que ir revisando. Pero dudo mucho que existe esa equivocación, ¿no? Porque una vez que tú defines que esa persona es docente y esta persona es estudiante, entonces ya directamente vas a ir asignando, ¿no? Solamente estudiantes para la programación de sus materias y a los docentes para la asignación de sus materias que va a ir ejecutando. Pero hay que verificar, ¿no? Justamente te van a dar una matriz de roles de acceso del personal y qué acceso tiene definido dentro del sistema. Bien. Y finalmente, a ver, estamos en la fase 2, perfecto. Finalmente,
vamos a tener que hacer un registro minucioso, ¿no? Una documentación directamente, de forma ordenada, de todo lo que se fue evidenciando, ¿no? Hemos evidenciado quizás algún proceso que no está bien, tenemos que documentarlo para que posteriormente podamos hacer ese respaldo y en las conclusiones o en el informe podamos definir justamente de forma objetiva qué es lo que se debe realizar, ¿no? Qué controles son los que vamos a ir a ver. Bien, la fase 3 es el análisis y evaluación. Si bien nosotros en la fase 2 hemos identificado, ¿no?, ciertos hallazgos, en esta fase 3 es que vamos a ir definiendo qué nivel de riesgo puede tener justamente ese hallazgo. ¿De qué manera vamos a ir clasificando? En este caso, entonces, en la fase 3 de análisis y evaluación, vamos a procesar los datos, vamos a procesar esas evidencias que hemos recolectado, vamos a identificar las deficiencias y vamos a definir qué nivel de riesgo tiene justamente lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces va a existir justamente un contraste de estándares, ¿no? Podría ser la realidad versus estándar, para justamente comparar cómo están configurados esos sistemas, ¿no? Cómo están gestionados directamente esos sistemas según los estándares que nosotros hemos definido en la fase 1. ¿No? Puede ser COVID, puede ser la ISO 27001 y otras normativas que nosotros hemos definido que va a ser parte de ese proceso dentro de la planificación. Identificación de brechas, ¿no? O los famosos gaps, detectar los gaps en controles, ¿no? Vamos a detectar de forma puntual los controles que están faltando dentro de esos hallazgos que hemos definido. Las fallas de seguridad, tal vez hay existencia de redundancias o ineficiencias operativas, ¿no? Puede ser un proceso, se está desarrollando un proceso muy largo, ¿no? Con varios pasos, pero ese proceso se podría optimizar, ¿no? Entonces también se puede directamente en el informe final proponer, ¿no?, que ese proceso se puede sustituir por un proceso más eficiente. Y si les decía de redundancias, también, ¿no?, puede ser que exista doble registro de información, ¿no? Puede ser que dentro de la base de datos, en una tabla se está registrando eso, como también en otra tabla se está registrando lo mismo. Entonces, se tendría que optimizar también esa base de datos y que el registro sea directamente en una tabla y no así se vaya duplicando. Por eso es una redundancia de información, ¿no? Luego vemos lo que es el cálculo del nivel de riesgo. Justamente el día viernes vamos a hacer justamente este tipo de práctica para nosotros definir justamente qué nivel de riesgo tiene ese hallazgo que nosotros hemos identificado. Y básicamente va a ser aplicando la fórmula probabilidad por impacto, ¿no? A cada vulnerabilidad, a cada hallazgo que nosotros hayamos encontrado, lo vamos a clasificar qué nivel de riesgo tiene, ¿no? Puede ser un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo medio o un nivel de riesgo alto. Dependiendo al nivel que hemos definido, pues vamos a tener que priorizar. En este caso, ¿cuáles priorizaríamos? ¿Cuáles se pueden priorizar, ¿no? El nivel alto, ¿sí? Si el nivel de riesgo es alto, automáticamente nosotros debemos priorizar, agregar
diferentes tipos de controles para poder controlar, para poder mitigar justamente ese riesgo que hemos identificado. Si el nivel es medio o bajo, quizás posteriormente podríamos ir definiendo dentro de la planificación, agregar otros controles, ¿no? Para poder mitigar. Como es bajo, no habría tanto problema, ¿no? Pero sí, posteriormente se tiene que mitigar. Pero dar más énfasis a lo que son los niveles de riesgo alto. Bueno, a ver, la estructuración de hallazgos, justamente, acá debemos documentar formalmente el problema bajo 4 pilares, ¿no? Una que es la condición, eso lo vamos a ver al momento de hacer el análisis del riesgo. Una que es la condición, lo que ocurre, ¿no? Lo que está pasando en ese proceso, el criterio que nosotros vamos a definir, cuál es la causa, el origen, ¿no? La falla justamente, y el efecto, si aún mantenemos o si aún sigue ese riesgo, qué efectos podríamos tener posteriormente, ¿no? Por ejemplo, decíamos de esa persona que hemos desvinculado, si no hemos eliminado el acceso a esa persona, ¿cuál es el riesgo que podríamos tener? Esa persona va a poder manipular información mientras tenga acceso al sistema, sabiendo que esa persona ya está desvinculado de la empresa, ¿no? Y ya no debería tener acceso. Entonces, ¿cuáles serían esos efectos? Directamente, información que seguramente va a ir manipulando esa persona. Entonces, el daño que podría causar directamente a la empresa si no se agregan justamente esos controles una vez ya identificado el nivel de riesgo. Bien, la fase 4, la elaboración del informe. Su objetivo directamente es comunicar los resultados finales de manera objetiva, ¿no? A la alta gerencia y entregar directrices a los responsables técnicos. O sea, hemos encontrado ciertos riesgos en ciertos procesos, damos la recomendación para que se implementen los controles a esos responsables que están directamente dentro del informe. Va a ser importante una reunión preliminar, ¿no? Para que nosotros podamos validar esos hallazgos con los responsables. En este caso, los responsables nos dirán, sí, se han encontrado este hallazgos por esta situación, ¿no? Nos pueden aclarar y así eliminar, ¿no? esos hallazgos que